Listo, ahí estamos. Bueno, Buenísimo. entonces, en este módulo 4 vamos a ver la contabilidad y gestión del emprendimiento. Ujú. Entonces, vamos a empezar a ver en primera medida qué es un plan financiero. ¿Qué es un plan financiero? Bueno, es poner en valor monetario, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la organización comercial, digamos, el funcionamiento que tiene, digamos, este emprendimiento. Ujú. Obviamente que también hay que tener en cuenta, como bien dice acá, el transcurso del tiempo eh, en esa planificación. O sea, tenemos que ponerle un valor a lo que hacemos y también estimar, digamos, o ir midiendo en periodos de tiempo para poder después evaluarlos, digamos, o ver cuáles son los rendimientos que obtenemos en esos periodos de tiempo. Claro, acá traemos, digamos, lo que estuvimos viendo en planificación, Exacto. digamos, proyectar el horizonte a futuro, las acciones que vamos a llevar a cabo. Esas acciones las traducimos, digamos, financieramente, le otorgamos un valor monetario a nuestras ideas y todo en un marco temporal, digamos, proyectando dichas variables, tanto económicas como financieras. ¿Por qué es Exacto. importante tener una planificación financiera? Bueno, por un lado, esto nos brinda una idea sobre nuestros ingresos y gastos, digamos, que es importante a la hora de tenerlos presentes en la cabeza para ver la viabilidad del emprendimiento. Por otro lado, nos permite establecer estrategias tanto de ahorro como de inversión, digamos, si tenemos algún excedente financiero, eso nos permite ir ahorrando y bueno, ese excedente después canalizarlo por alguna inversión que nos dé un retorno que nos permita seguir poniendo el dinero en el emprendimiento, que pueden ser en compras o en un alquiler o en otro tipo de gastos. Por otro lado, nos da una estimación de nuestros gastos innecesarios a fin de ir eliminando y hacer una mejor utilización de nuestros ingresos. Y por último, como todo plan, nos permite proyectar nuestro negocio de acuerdo a los ingresos que vamos a poder ir generando. Si podemos hacer que nuestro negocio crezca en base a un crecimiento de nuestros ingresos, si podemos expandirnos, si podemos, digamos, adquirir mejores insumos, en fin, nos permite darnos una idea de acuerdo a los ingresos que vamos obteniendo, de cómo se va encaminando en nuestro negocio. Si tenemos que achicarnos, por otro lado, depende también, depende si es un negocio estacional. Bueno, en fin, nos permite tener Claro, un orden en exacto. el manejo de nuestra finanza, de nuestro dinero, de nuestra disponibilidad. Sí, y de ver más allá del presente, ¿no? O sea, de Claro. ver un poquito más allá, o sea, generar un orden en el presente, en nuestros ingresos y en nuestros gastos, y poder decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde puedo proyectarme? ¿Hacia dónde puedo avanzar? ¿Cómo puedo mejorar? De eso se trata. Exacto. Entonces, vamos a manejar tres tipos de información. ¿Eh? Ah, Información patrimonial, información económica e información financiera. Para eso, o sea, vamos a tener que tener en cuenta para poder realmente hacer un plan, o sea, planificar, llevar esa planificación adelante. Entonces, bien. comenzamos primero con la información patrimonial. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de información patrimonial? Bueno, obviamente a toda la información eh, relativa a nuestro patrimonio. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? Hablamos del conjunto de bienes, de derechos a cobro y de deudas que tiene una persona o en este caso un emprendimiento. Ujú. Entonces, bueno, a ver, para los que no son muy entendidos, los bienes y derechos a cobro constituyen el activo de ese patrimonio. Las deudas es justamente el pasivo, lo que debe.
y la diferencia entre el activo y el pasivo lo constituye el patrimonio neto. El patrimonio, como bien dice la palabra, neto, o sea, la diferencia. Estamos hablando de eso. Bueno, acá por ejemplo pusimos algunos ejemplos. ¿Qué bienes pueden integrar nuestro patrimonio? Bueno, la computadora, por ejemplo, en un emprendimiento más bien chico, ¿no es cierto? Tenemos nuestra computadora. ¿Qué podemos tener? Bueno, podemos tener a lo mejor, no sé, la Una materia deuda, prima, claro. una Bueno, deuda en el banco claro, con bueno, eso ya es una deuda, pero algún familiar, por ejemplo, que nos presta dinero para arrancar nuestro emprendimiento. Bueno, todo eso, exactamente. digamos, la clave en este sentido para hablar de patrimonio es hablar de bienes, derechos y Y obligaciones. Eso es lo que obligaciones, hay que tener en claro. exactamente. Perfecto. Bueno, Bárbaro. entonces, eso es información patrimonial. Ahora vamos Ujú. a qué nos referimos cuando hablamos de información económica. Bueno, si querés, sigo, ¿vale? Sí, sí, La información económica básicamente nos permite proyectar el resultado de nuestro emprendimiento. Y acá vamos a encontrar tres tipos de presupuesto que es lo que nosotros identificamos que son importantes realizar. Por un lado, el presupuesto de las ventas. Básicamente trata de analizar la estimación de lo que venderemos en los próximos periodos de tiempo, que pueden ser días, semanas. Es importante resaltar que al hablar de estos periodos de tiempo, siempre hablamos de periodos de tiempo iguales, digamos. No podemos hacer un análisis semanal y después poner otro mensual porque estaríamos, digamos, proyectando mal, comparando información que es errónea y que nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Por otro lado, el presupuesto de costos, eh, que nos sirve para saber, para conocer, eh, digamos, para ¿cuánto asignarle un cuesta precio. producir? Claro, ¿cuánto Claro. cuesta producir una unidad de nuestro producto? Que digamos, esto nos va a llevar a determinar nuestro precio de venta. Digamos. Básicamente el costo es eso, es el sacrificio que nos cuesta Claro, producir ese producto que estamos vendiendo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de claro, sacrificio es todos los costos, no solamente la materia prima, sino por ahí, qué sé yo, puede ser un flete, que nos cobren, o sea, tenemos que contemplar todos los costos, porque si no, después, digamos, si no vamos a tener problemas financieros, porque no nos va a alcanzar. Si vendemos a un precio que no es el correcto, que no cubre el costo, bueno, no, sí. no nos va a ir No, bien. nunca vamos a vender por debajo de nuestro costo. ¿No? Claro, exacto. O ni igual, digamos. Salvo que sea un producto que vendemos muy poco, lo queremos relanzar o alguna estrategia de marketing, y ahí, bueno, ahí sí podemos, pero con un solo producto, porque si no, no nos van a dar los números a fin de Claro, mes. Y por exactamente. último, tenemos el presupuesto de gastos, que, bueno, básicamente son los gastos, como su nombre lo dice, en los cuales debemos incurrir, y estos gastos los podemos clasificar en fijos, en variables y en financieros. Digamos, los gastos fijos son, por ejemplo, un alquiler, digamos, lo vamos a tener independientemente de la cantidad de unidades de producto que vendamos. Por otro lado, los gastos variables pueden ser digamos, Energía los eléctrica, insumos. por ejemplo, si Ah, utilizo ese bien, ese servicio para producir el producto. claro, si tengo una Entonces, máquina, digamos, vamos a utilizar más la máquina si producimos más unidades para vender más, o por entonces en ese caso ejemplo, vamos a gastar más si tengo un energía y bueno, emprendimiento gastronómico, por ejemplo, y utilizo mucho el gas, cuanto más utilice la cocina, digamos, y haga más, más ventas de mi producto, obviamente voy a gastar más. Entonces, claro, se calcula en función de las unidades de producción. claro. Y un gasto financiero pueden ser unos intereses por un préstamo que pedimos, digamos, Exacto, los intereses que se van devengando y que tenemos que exacto. ir pagando. Bueno, acá Bueno, le ujú, pusimos unos ejemplos de cómo se pueden hacer esos presupuestos. Fíjense, acá tenemos presupuestos de venta, presupuestos de gastos.
Es importante, lo veíamos antes de comenzar este encuentro con Hugo, de remarcarle que siempre comparamos, cuando hacemos la comparación, comparamos periodos iguales. ¿Eh? O sea, fíjense, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. ¿Estamos? O sea, no puedo comparar un mes contra 2 meses o contra 6 meses. O sea, siempre son los periodos iguales para ver realmente, bueno, hacer una comparación de la información que tengo, tanto, digamos, por ejemplo, en ventas, en costos, en ventas brutas, en ventas netas, etcétera. Exacto. Y lo mismo en los gastos operativos. Y por ejemplo, acá también en los gastos operativos, cuando lo voy ordenando, ver que, supongamos, eh, tomo un ejemplo. Acá, fíjense, publicidad en Facebook. Tengo 2.150, 2.200, 2.400, 1.930. O sea, fíjense que los gastos se mantienen más o menos en un estándar, en un determinado nivel. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acá, vengo 2.150, 2.250 y acá tengo 30.000, digo, ¿qué pasó? O sea, esto nos sirve también para ver y ver que los gastos no se nos salgan de control. ¿Eh? Y si se nos salen de control, bueno, entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y Sí, también, también podemos sí, tomarlo, perdón, como se me ocurría, podemos tomarlo como un insumo de información para tomar decisiones. Por ejemplo, exacto, si en el mes que invertimos 30.000 pesos en Facebook, subieron exponencialmente las ventas, quiere decir que hay una relación directa entre la publicidad de Facebook y nuestras ventas. claro, Entonces vamos a tener que tratar de tener una estrategia de marketing que apunte a darle más fortaleza a la publicidad en Facebook, invirtiendo más y que eso nos lleve a vender más. Si exactamente, vemos que invertimos mucho en Facebook, pero nuestras ventas siguieron iguales, o claro, no, digamos, o cayeron, quiere decir que esa publicidad no tuvo impacto. exacto, Entonces eso, digamos, nos lleva a tomar la decisión de, bueno, o buscar otro canal digamos, otra red social, o otro canal de difusión que nos permita generar rentabilidad. exacto. No se trata de preocuparse, sino de ocuparse y de analizar a ver cómo va el emprendimiento, ¿no? Y si eso Claro, toda esta se, información la hacemos para analizarla, digamos, no para guardarla en un archivo, sino para tenerla a mano, analizarla y en base a la misma tomar decisiones. Eso es exactamente, importante. exactamente. Bien. Bueno, después, entonces habíamos dicho, primeramente información patrimonial, información económica y ahora pasamos a la tercera que es la información financiera. ¿Eh? O sea, ¿qué tenemos que conocer? El dinero que nos Ujú. ingresa al emprendimiento y también qué pagos cómo nos sale ese dinero, o sea, las salidas de ese dinero, o sea, el ingreso y las salidas de dinero. O Claro, sea, y por qué motivos son. claro, acá Y vamos a introducir un concepto que es el tema de la liquidez. Bueno, la liquidez nos va a hablar de cómo estamos, digamos, en relación a nuestro dinero, digamos, qué disponibilidad de dinero tenemos. Básicamente nos va a entrar dinero por los cobros que hacemos en nuestras ventas y va a salir dinero por el pago que hagamos de insumos, servicios, impuestos, deudas. Bueno, exacto. ¿Eh? bueno, ahí está el concepto de liquidez mencionado Sí, y ya se menciona cuánto dinero disponible tenemos para hacer frente a nuestros gastos. Es importante saber cuánto dinero tenemos disponible porque eso nos va a dar una medida de cómo estamos financieramente y qué gastos podemos hacer o si no podemos hacer gastos, nos da la medida para proyectar, digamos. exactamente. Y bueno, entonces, a la hora de ponernos a planificar, un punto fundamental es justamente hacer un presupuesto. Un presupuesto que contenga una parte de egresos y otra parte de ingresos. A ver cómo vamos. Claro, en el de egreso, perdón. ¿Lo paso para adelante, crees? ¿Sí? Sí, no, yo iba a decir sintéticamente que el de egreso es, bueno, es lo que veníamos hablando, los pagos para afrontar deudas comerciales, financieras, bueno, alquileres, cargas fiscales, Bien, todo lo que sea pagar, obligaciones. Y de ingreso, bueno, calculamos las ventas que estimemos concretar
y también nos permite tomar decisiones en base a una política de precio y de cantidades a producir, digamos. Precio por cantidad nos va a dar la venta que esperamos y el ingreso que planificamos. Exactamente. Entonces, son esas variables que juegan en estos presupuestos. Ahora, Bueno, acá vemos entonces un ejemplo de presupuesto. Para la fabricación y venta, nosotros pusimos algo bien simple. Fabricación y venta de prepizzas. Entonces, fíjense que en ingresos tenemos las ventas. ¿Qué es lo que presupuestamos? Vender 300 unidades de pizza en un mes a un precio de 100. Por lo tanto, el ingreso que vamos a obtener es de 30.000. ¿Sí? En egresos, tenemos el costo del producto, que lo pusimos en rojo, después vamos a ver cómo logramos este precio unitario. Ahora, después vamos a ir a eso. Pero mientras tanto, sabemos que nuestro costo de producto unitario es de 41,30. Si vendemos 300 unidades, entonces el costo variable sería de nuestro producto. No, el costo total, perdón. El costo total es 12.390. claro. Después de eso tenemos el transporte, 2.000 pesos, y el alquiler del puesto de la feria, que como vamos 4 sábados, en 4 oportunidades, nos cobra, por vez que vamos a la feria, nos cobra 200 pesos. Entonces, nos sale 800 pesos en total en el mes. Entonces, el total de egresos es 15.190. Eso lo comparamos o lo confrontamos con los ingresos y nos queda un beneficio mensual de 14.810. Así determinamos este presupuesto mensual. Bueno. Entonces ahora vamos a analizar primero, antes de ir al costo, cómo determinamos el precio de venta de ese producto. Y claro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver para determinar el precio de venta? Es importante para determinar el precio de venta, como dice la gente, conocer tanto los costos y los gastos en los cuales incurrimos. Digamos. Estos gastos también es importante clasificarlos en aquellos que son fijos y variables, digamos, a los fines de tomar decisiones y de saber de qué gasto estamos hablando y con qué periodicidad se da y si lo podemos, digamos, manejar en cuanto a la cantidad o no, digamos. Los gastos fijos, por otro lado, es necesario prorratearlo para tener una correcta medida de los mismos, digamos. Claro, o sea... Por ejemplo, si hacemos una inversión en una máquina que nos va a representar una erogación importante en un mes, digamos, podemos prorratearlo, por ejemplo, en un año, o de acuerdo a la vida útil del bien, para que no caiga todo el peso digamos, del gasto en un solo mes y tengamos una pérdida grande, pero que en realidad no es una pérdida, sino que es una inversión. Nosotros estamos apostando a que esa máquina nos va, digamos, a permitir producir más unidades o a mejorar nuestro proceso, entonces no tomar ese mes como una pérdida que nos lleva a tomar una decisión errónea. O por ejemplo, no sé, hacemos un gasto en hojas de fotocopias y nos sale, no sé, pongamos 90 pesos, una resmas. Ya sé que nos sale, bueno, 900, vamos a poner para hacerlo un poco más real. Tampoco bueno, por ejemplo, y sabemos que que esa resma la vamos a utilizar en 3 meses. Entonces, en el costo mensual, no pongamos 900, pongamos 300. Y a esos 300 los dividimos por la cantidad de unidades que producimos en el mes. O sea, lo llevamos a, digamos, porque si no estamos cargando en un solo mes, digamos, el costo total de eso, cuando no usamos la totalidad de ese bien o de esos papeles, digamos, en un mes. O sea, eso tenemos que verlo, diversificarlo. Claro. Y también, sí, seguí. No, que es importante, bueno,
conocer el tema, los precios también de la competencia. Mirar para los costados, digamos, no, no a los fines de, bueno, digamos, se pueden copiar estrategias de venta, pero para no poner un precio de venta muy elevado en relación a nuestra competencia o muy bajo, tenemos que tener en cuenta nuestros costos, pero también tenemos que mirar cómo está el mercado para tomar decisiones de precio de venta que sean acorde a la realidad del mercado, y que nos permita mantenernos en competencia. Hay que, digamos, un emprendedor también es un competidor, bueno, tiene, digamos, o sea, se mete en esta competencia a los fines de ganar rentabilidad, ganar mercado, que su producto crezca. Entonces, es bueno al intentar determinar una estrategia de venta, poner un precio de venta que esté acorde digamos, a la competencia, justamente. Por supuesto, porque no podemos, siempre tenemos que ser competitivos, si no, no resulta. Así que en eso, obviamente. Bueno, fíjense, por ejemplo, a veces una estrategia a la hora de vender también es, ¿no es cierto?, no poner, por ejemplo, directamente 100 pesos, sino 99,99. Eso se usa muchísimo, digamos, Claro, como estrategia de visualmente, venta. visualmente, digamos, es como que la cabeza toma como que vale menos de 100, pero realmente vale 100. Exacto. Pero bueno, son distintas estrategias que se van adquiriendo y pueden llevar a vender más, digamos. Pero hay que tenerla en cuenta a la hora de determinar nuestro precio de venta. Claro. Bueno, acá sí, entonces ya nos introducimos en el costo de producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá decíamos que el costo de producir 5 prepizzas, ¿eh? ¿Cuánto sale? Entonces, bueno, tenemos, fíjense, o sea, con 1 kilo de harina se sacan 5 prepizzas. Entonces, bueno, harina está 80 pesos el kilo, nosotros pusimos estos valores, por ahí está ahora un poco más cara, bueno, pero no importa. Eh, entonces, sale 80 el kilo. Sal, 40 el kilo, usamos 25 gramos, entonces hacemos, digamos, el prorrateo, nos da 1 peso. La levadura, 300 pesos el kilo, 5 gramos. Entonces nos da 1,50. Tomate triturado, 150 pesos el litro, 1,50 es lo que nos sale. La bolsa de plástico y etiqueta para envolver las prepizzas, 250 pesos, las 100 unidades. Entonces, a 5 prepizzas, o sea, 5 bolsitas que vamos a usar, 12,50. El gas, calculamos más o menos 10 pesos de gas. Mano de obra, también tenemos, esto es muy importante, calcular el valor de la mano de obra, cuánto va a costar. 200 pesos la hora y nos lleva 30 minutos hacerla. Entonces, 100 pesos. Entonces, el costo total de las 5 prepizzas nos da 206,50. Eso nos da 5 pizzas. Si yo 206,50 lo divido por 5, me da el costo de hacer una pizza, que es 41,30, que es Claro, que ese justamente el 41, costo. claro, que es el que llevamos al presupuesto, digamos, de la Exacto, que que teníamos de mostramos vender en las 300. filminas anteriores, exactamente. Entonces, fíjense cómo acá en este encuentro, Una pregunta, sí, ¿podés volver a esa diapositiva donde está así? sí. Me Bueno, doy cuenta que un poco. acá sacaste el costo por unidad, ¿sí? Bien. Acá quedó en rojo y ahora vuelvo, no hay problema. Acá está, el costo del producto. Entonces, el costo del producto es 41,30. Resulta que no vendiste 5, sino que en el mes vendiste 300, ¿está? 300 unidades de pizzas. Entonces, 300 por 41,30, ahí determinás el costo de tu producto.
¿Se entiende? Perfecto. Bueno, volvemos entonces a las siguientes. Acá esto después nosotros lo vamos a colgar como en todos los módulos, así que queda y lo pueden consultar, no hay ningún problema. Esto es muy importante. Ujú. Bueno, y entonces llegamos a el flujo de caja, de nuestro cash flow. En inglés es lo mismo, es flujo de caja. ¿Y qué es Claro. el flujo de caja? El flujo de caja básicamente nos va a mostrar los movimientos que hacemos, que tenemos de entrada, tanto de entrada como de salida de dinero, digamos. Claro, Básicamente está enfocado en lo que es dinero, en lo que es nuestra disponibilidad y en lo que es nuestra liquidez, que son conceptos que venimos, claro. de los cuales venimos hablando a lo largo de esta presentación. Y no es presupuestar, no es decir, bueno, intentaré lograr esto, sino que son realmente el dinero que tengo, que me entra en caja, y el dinero que me sale de caja. O sea, estamos hablando sobre bases reales, ¿no es cierto? Este Claro, mes me digamos, entró tanto y me salió tanto. Estos fueron no, mis no. ingresos y estos fueron mis egresos. ¿eh? Exacto, nos Entonces, metemos ya en la cocina del emprendimiento, digamos, ya exactamente, dejamos de planificar y ya estamos dentro de lo que es la cocina del emprendimiento y ahí evaluamos cuánto dinero nos está entrando y cuánto dinero nos está saliendo, exacto. digamos, en un periodo de tiempo también determinado, que, digamos, evaluamos, hacemos el análisis en un periodo temporal que debe ser igual también, como veníamos Exacto. hablando del presupuesto, Y obviamente ¿no? que tenemos que ver qué tan bien manejamos la finanza de nuestro Claro. emprendimiento en ese periodo que estamos analizando. ¿eh? Obviamente que es Ujú. un análisis posterior a los hechos, ¿no? Pero que nos sirve muchísimo para ver realmente si lo estamos haciendo bien y fundamentalmente para ver qué cantidad, como dijo recién Hugo, qué cantidad de dinero líquido tenemos para hacer frente, digamos, a futuras compras de materiales o cosas que necesitemos para nuestro emprendimiento. O sea que es fundamental eh, analizar el manejo que estamos haciendo de nuestras finanzas. Incluso al cash flow lo podemos, digamos, siempre lo podemos ajustar a la realidad, podemos proyectarlo, podemos ponerle variables como la inflación, digamos, siempre se puede complejizar un poco más y ajustarlo un poco más a la realidad y va tomando otra forma, digamos, y nos sirve para tomar decisiones. ¿Por qué es importante el cash flow? ¿Por qué? Porque nos va a permitir no quedarnos nunca sin efectivo o capital de trabajo. Con Alejandra, cuando preparamos la clase, hablamos de la importancia que tiene digamos, el capital del trabajo, hacer girar la rueda. Digamos, que nunca nos quedemos sin dinero por si tenemos que salir A o reponer, a a reponer, reponer, a claro, cubrir una deuda, cualquier imprevisto, digamos, que no nos deje fuera del negocio, fuera del mercado, no contar con liquidez suficiente para atender estas cuestiones, que no es lo mismo que tener dinero ocioso, digamos, son dos cosas distintas. Digamos, no es lo mismo que tener el dinero parado digamos, sin ponerlo a trabajar en un contexto inflacionario, que eso tampoco está bueno para un emprendedor. No es lo mismo, sino que es tener una planificación en la utilización de ese dinero, optimizar el uso del dinero. Y en ese sentido, cuando hablamos de cash flow, hablamos de justamente eso. ¿Cómo hacemos para hacer crecer nuestro emprendimiento con un buen manejo de nuestro dinero? exactamente. Exactamente. Siempre hay que pensar que, digamos, en nuestro emprendimiento hay ciclos. O sea, nosotros compramos, producimos, vendemos. Y una vez el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, para poder darle empuje a como esa ruedita, obviamente ese empuje es la liquidez. Es con lo que nosotros contamos para poder, digamos, volver a hacer otra vuelta más y otra vuelta más y otra vuelta más. Entonces, es muy importante no perder
a mí un viejo profesor de la facultad dice, nunca le pierdan de vista la caja, nunca tienen que sacarle el ojo a la caja. Y realmente es así, porque podemos tener un producto bárbaro, podemos tener unas ideas bárbaras, pero si no tenemos con qué llevarlas adelante, se nos va a complejizar y mucho. Sí, en alguna empresa el departamento financiero es más importante incluso que el departamento de producción, ¿no? Porque ahí se cocina la estrategia financiera de la empresa y, digamos, Sí, se compite a ver quién tiene más importancia. exacto. Una profesora a mí me decía, nunca metan el manejo financiero dentro del negocio, digamos, o sea, que nunca hay que separar los dos, digamos, hay que separar los dos mundos. Por un lado está el manejo, la producción, el manejo operativo, el negocio en sí, por el otro, digamos, el manejo financiero. O sea, que el manejo financiero no se coma el negocio operativo, porque hay muchas empresas que quiebran por perder el eje de lo que hacen, digamos, de su producto, de su negocio. Entonces es importante tener en cuenta, digamos, las dos cosas y saber complementarlas a las dos. Así que bueno. Bueno, y en esta filmina vemos algunas Un ejemplo definiciones. de cash flow, del estado de flujo de efectivo, el famoso cash flow, que por ahí lo dicen en inglés y la gente dice, ¿qué es cash flow? Bueno, es nada más ni nada menos que el estado de flujo de efectivo, nada más que eso. Y bueno, y acá, por ejemplo, en esta primera parte, yo diría que nos enfoquemos acá, en el cash flow operativo. Fíjense, está, bueno, los cobros por ventas, o sea, acá por ejemplo, si lo hacemos mensual, podemos decir, bueno, a ver, ¿cuánto cobré, cuánto me ingresó por ventas? Después, distintos egresos que puedo tener a raíz de mi emprendimiento, pago de aprovisionamiento, pago de gastos al personal, pago de otras explotaciones. Bueno, eso obviamente que va a depender de cada emprendimiento. Y entonces, ¿qué obtengo? Tengo un flujo de efectivo operativo, es decir, estos 885 que marca acá el ejemplo, es ni más ni menos con lo que cuento yo para volver a iniciar el ciclo, volver a iniciar el ciclo. Yo lo dejaría ahí porque después lo otro ya se complejiza bastante y no es el hecho, digamos, para un Sí, emprendimiento que hay que, recién se inicia, digamos, que aunque puedan hacer un estado de flujo de efectivo operativo, es suficiente. sí, digamos, ¿cuánta plata me dejó el negocio un determinado mes, digamos? Exactamente, Básicamente con hacer ese análisis ya ya está está. muy bueno para tomar decisiones de cara al futuro. Exactamente, exactamente. Bueno. Acá vamos a ver algunas cuestiones clave. Con Hugo les hicimos como una síntesis de todas estas cosas que estuvimos hablando y como para que no lo pierdan de vista o que lo tengan siempre presente, ¿no es cierto? Que en todo emprendimiento, aunque sea como pusimos acá, aunque sea en Excel o en un cuadernito, no importa, pero siempre tenemos que tener presente cuáles son los ingresos y cuáles son nuestros egresos. Llevar detalladamente esos dos rubros. Incluso con el celular, si no puedes Exacto, hacer eso en una sí, computadora, hay algunas aplicaciones que te permiten ir poniendo, tengo tanto ingreso, gasté en tanto, y bueno, ahí vas llevando exactamente, un control y la cabeza se te ordena, digamos. exactamente. Después, también es importante determinar bien el costo del producto. Y obviamente, entonces, en el costo tenemos que incluir todo, incluir no solo las materias primas o los insumos que nosotros necesitamos para producirlo, sino también, por ejemplo, tener presente e incluir nuestro trabajo personal, cuánto Claro. vale nuestro trabajo, cuántas horas le insumimos en la producción de ese producto. Es Sí, quizás. fundamental, sí, Ujú. es No, que en un fundamental para... primer. Sí, perdón, seguí. Perdón, no, terminá la idea, dale, perdón. Que es fundamental para poder determinar correctamente el costo, porque si nos olvidamos de algún ítem, después obviamente
no nos va a permitir poner un precio correcto, porque vamos a determinar un costo a lo mejor más bajo, vamos a poner un precio más bajo y después no vamos a recuperar nuestra inversión. Sí, no, lo que iba a decir que un emprendedor muchas veces no tiene un horario de trabajo fijo y que en las primeras etapas del emprendimiento trabaja horas y horas y horas hasta que llega a ver los primeros ingresos. Bueno, todo eso hay que tratar digamos, de monetizarlo lo más acorde a la realidad posible. Y bueno, como decía Alejandra, tener en cuenta estas cuestiones a la hora de poner el costo del producto y como dijimos, siempre mirando a la A la competencia, competencia. digamos, no perder de vista lo que es el mercado en el cual nosotros nos metemos, porque si nos metemos con un precio de venta exorbitante o, digamos, no acorde al mercado, seguramente no vendamos lo que queremos vender. Entonces siempre hay que tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de establecer una estrategia como emprendedores. Sí, a veces, ¿no es cierto? Hablando así parece fácil, pero después en No, la realidad no es tan fácil, no, porque obviamente la competencia existe y entonces realmente tenemos que fijarnos muy bien, determinar muy bien nuestros costos y para poder después determinar muy bien nuestro precio de venta, que por ahí se define por pocos, por poca diferencia, digamos. Y como pusimos acá también, tener siempre en cuenta de realizar promociones, realizar por ahí claro. descuentos, Ujú. digamos, también no se trata solo de vender, sino de ofrecer un servicio. Claro, un Por ahí, servicio postventa puede ser, exacto, o el servicio, el concepto de fidelizar al cliente está muy bueno en el hecho de tener un buen trato con el cliente, estar pendiente de si el producto le sirvió, digamos, todas esas cuestiones que van por fuera de una estrategia de un precio de venta, le suman valor agregado a nuestro emprendimiento, digamos, es otra parte que hay que tener en cuenta y es importante a la hora de vender y lo que se dice fidelizar cliente. Un cliente, digamos, que está en estas condiciones seguramente vuelva a nosotros, más por un lado por el producto que le vendemos y por el otro por, digamos, por cómo somos nosotros, cómo somos como emprendedores, por nuestra exactamente. responsabilidad, nuestro compromiso y nos interesamos en si le sirvió o no. Son todas cuestiones que son intangibles, pero que, digamos, le dan un Y, valor agregado a nuestro producto. y que de alguna manera van fidelizando, como dice acá, Exacto. fidelizando al cliente. Y obviamente el último punto es atender siempre la cuestión del capital de trabajo, o sea, lo que yo necesito para hacer girar esa rueda. Entonces ahí obviamente siempre tengo que analizar, ¿no es cierto?, a través de un correcto flujo de efectivo, de fondos, ver cuánto dinero tengo realmente disponible para poder retornar el ciclo, digamos, continuar con el ciclo operativo, ¿no es cierto? Eso es importante, o para hacer crecer mi negocio. Así que eso es importante. Bueno, vamos ahora a una propuesta práctica. Acá dice, si te sirve, podés armar un cálculo de costo de tu producto. Y si te animas también, podés intentar calcular el presupuesto mensual. Esto es importante. Por lo menos el costo del producto yo diría que es Sí, importante que lo hagan, que lo analicen. A ver, si no quieren por ahí compartir, digamos, valores, digamos, por ahí en el encuentro posterior, porque no quieren dar números, etcétera, no hay problema. Eh, pero aunque sea para ustedes, pero háganlo, háganlo. Y si tiene alguna duda respecto de si hay tal cosa, lo tengo que incluir, es un costo, lo tengo que considerar como costo. Bueno, claro. pregúntenlo, no hay problema, lo vemos. O sea, repito, por ahí hay gente
que es reservada con sus números, y está bien que así sea, no hay ningún problema. No se trata de eso, sino se trata de analizar, a ver, cuestiones relativas a qué incluyo dentro del costo de mi producto, y obviamente, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, digamos. Bien, Ujú. no sé si quedó claro, si hay alguna duda. No, a mí me quedó bastante. Uy, No sé si se escucha. Ajá. sí, ahora sí. Eh, siempre, bueno, me surge la duda de cuando le pongo precio a mis productos, el tema del costo de la mano de obra, pues muy difícil, Difícil, eh, Claro, sí, ponerle un precio. eh, y bueno, por ahí también los materiales que yo uso también es difícil porque, digamos, por ahí es difícil dosificar. Digo, bueno, qué sé yo, un tarro de pintura, ¿cuánto uso para, por ejemplo, para un mate que es algo chico? Que capaz que me sirve para 20 o para 100 mates, no sé. bueno, ahí Entonces es claro, está, muy dividir el difícil. tarrito de pintura en los mates claro, Claro. Y ahí digamos, capaz está. que, una capaz que próxima. para, claro, y en la variedad de colores, ¿cuánto usás? O sea, por ahí para un mate, no sé, lo haces en 2 colores, por ahí hay un montón de otros colores que no los tocas. Es muy difícil, o sea, Sí, en ese sentido. es verdad. Aparte por ahí son materiales caros, pero Sí, tienen mucho rendimiento, porque a lo mejor vos sí, estás 6 meses con eso, ¿me entendés? claro, O sea, te claro, dura. sí, sí. Pero sí, no es fácil. Pero bueno, tenés que más o menos tratar de Mm. intentar, cosa de que vos puedas poner un producto, un precio, digamos, acorde. Ujú. Y Y es el verdad, tema de la actualización, porque por ejemplo yo compro hoy un acrílico o un sellador de mate, que es lo que lleva, y bueno, ponele, como vos decís, capaz que me dura 3 meses, y en 3 meses aumenta, y aumenta el costo del mate incluso. claro, Eso hay que ir viendo, calculo yo, según el mercado también, porque capaz que si exactamente. yo puedo mantener el precio porque sé que no gasté más ese mes porque ya tengo los materiales, como que me conviene, digamos, ir jugando con la competencia en ese sentido de... Y Sí, obvio. tenés que verlo porque por ahí eso tenés que manejarlo, siempre tenés que comunicarte o estar bastante, digamos, tener una buena comunicación con tus proveedores, ¿eh? Claro. O el lugar donde vos lo comprás. Por ahí si se Claro. manejan con lista de precio, te lo pueden pasar por internet o por correo, te pasan el Ujú. nuevo listado de precios. Bueno, mira, entonces tus productos están a este precio. ¿Para qué vos? Porque si no vos, está bien, lo compraste hace 3 meses, lo vendés y lo querés reponer y no lo podés reponer porque está más caro. Claro, ¿Está? Entonces, claro. te come Sí, toda la sí, ganancia. sí, ¿Entendés? sí, sí, entiendo. Entonces, a la Ujú. hora, por eso, digamos, el tema de la inflación es grave, digamos, porque Sí, Sí, obvio. realmente, digamos, desestabiliza todas estas variables que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, sí, y para las proyecciones también exactamente, con un contexto inflacionario todo esto se complejiza, porque vos a la hora de formar el precio, no solamente está formado por los componentes, digamos, los costos del producto, sino también por la expectativa, por las Claro. expectativas de cuánto claro, va a valer ese producto en el futuro. Entonces, realmente se complejiza. Yo lo que te aconsejo es si tenés proveedores, que vos ya te manejás con esos proveedores, podés ujú, decirle que te manden, ¿no es cierto? No te digo diariamente ni semanalmente, porque también es un trabajo para ellos, pero por ahí mensualmente las variaciones de precios que hay. Y si claro. este, eh, este, aumenta mucho, bueno, considerarlo, porque realmente es importante. Eso Ujú. es así, o sea, eso es un trabajo extra que tenemos, Sí, digamos, por el tema de la Sí. inflación. No sí, es Parte de sí, la fácil, planificación, digamos. claro, Parte exacto, de la planificación. es parte claro. de eso.
ese contexto y el tema inflacionario es claramente una amenaza a nuestro Sí, emprendimiento. Es así. tal cual. Así que bueno. Eh, bueno, eh, te dejamos esto como para que lo veas. Yo veo que vos haces las cosas, que haces el tema de- que haces tus cálculos, así que te vuelvo a repetir, no es necesario que expongas públicamente los valores, pero sí por ahí pueden surgir dudas, como surgió de la planificación, y lo podemos llegar a ver o a poder a charlar también. Bárbaro. Sí, sí, voy a tratar de hacer algún cálculo como para, sobre todo guiarme. Yo igual Exacto, ahora tengo precios viejos, así como lo de 50 pesos que vos mostrabas. claro, Entonces, no hay problema con exponerlo, pero también me sirve a mí como una práctica de ir teniendo, qué sé yo, exacto. armarme un Excel, tener todo cargado, ir. Eso Fíjate en es, los Excel que nosotros te ponemos ahí, Sí, ¿eh? Y sí, armate sí, uno, y bueno, y sí, 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 entonces vamos, vas teniendo todo sí, ordenadito, en un solo Excel, con distintas, digamos, hojas, ¿viste? En el mismo sí. Excel vas poniendo. Entonces vas extrapolando los datos y bueno, y los vas llevando. Entonces en un año o en 6 meses comparás, a ver cómo me fue. y No, mejor, ese por ahí Excel mejor no mirar. Y es bueno, dinámico, digamos. Sí, Te acordás de algo que compraste y decís, lo agrego al Excel. Lo agrego claro, le saco, ¿me entendés? No, este producto, no, vi otro más barato, lo saco, el Excel pongo este. Entonces es como, es una herramienta que vos tenés que todos los días la podés ir claro, mejorando. Digamos. El Excel que vos hagas ahora seguramente no sea el mismo que el del mes que viene, que el del año que viene, siempre con sí, vista a mejorarlo. claro. Eh, Básicamente para tomar real dimensión de cómo va el emprendimiento. sí, Es eso. Así sí, que sí, bueno, sí. en fin. sí, bueno. Bueno, Bueno, dejo de compartir acá. Ahí estamos. Y bueno, a ver, nos estaríamos viendo en el próximo encuentro, que sería, ya te digo, Ahí sí, el habíamos dicho. 6 de julio. El 6, bárbaro, sí, el miércoles siguiente. Después ya bárbaro. entramos en receso, o sea que vamos a tener 2 semanitas que no vamos a dar clases y volvemos nuevamente el 27 de julio. 27. Ahí vamos a volver con el, el último encuentro, creo que es el 27. Digamos, el Sí, último encuentro, digamos, de que nosotros, teórico. claro, teórico. Y después hacemos otro encuentro más en donde exponemos un poquito todo y bueno, y ya está. Y ahí terminamos. Bárbaro, ¿Eh? bárbaro. Así que bueno, Buenísimo. nos encontramos el, Miércoles. el miércoles que viene y bueno, ya después subimos todo como hacemos siempre y bueno, y a las 19 horas, como todos los miércoles. Bárbaro. Está. Bárbaro. Bueno, Bueno, muchas nos gracias. vemos. Buena Nos Buenas semana. vemos. noches. Chau, Hasta Chao, chau. chao. luego. Chau, chau. Gracias.